video vas a aprender sobre gestionar riesgos en un programa o portafolio, que no es lo mismo que gestionar riesgos en un proyecto o en un megaproyecto. Hay poca bibliografía de este tema que nos ayude, por lo menos cuando yo empecé a gestionar riesgos en programas y portafolios no encontraba mucha cosa de calidad que me enseñe a gestionar en el mundo real, en la práctica. Así que después de años de investigación en este tema, porque lo necesitaba implementar con distintos clientes, llegué a determinadas conclusiones y te voy a comentar 4 de los riesgos vitales, tipos de riesgos vitales que gestiono en cualquier programa o portafolio y siempre lo estoy promoviendo en las metodologías que le implemento a mis clientes. El primero es el riesgo de las interdependencias. En cualquier programa tenemos un conjunto de proyectos, también podemos tener operaciones del programa y también podemos tener subprogramas. Si yo tengo determinados riesgos en esos componentes, a componente le llamo, es una palabra genérica para hablar de los proyectos, subprogramas y operaciones del programa. Si yo tengo riesgos en esos componentes, por ejemplo, tengo un riesgo en el proyecto 1, puede ese riesgo afectarle al proyecto 2 y 3 y a la operación 1. Es decir, ahí tenemos una interdependencia, hay como un efecto dominó. Donde un riesgo se materialice, se puede materializar los otros riesgos de los demás proyectos y operaciones del programa. Por eso, esos riesgos, los tiene que mirar el gerente de programa, porque es el que tiene una visión más arriba que cada uno de los proyectos. Un gerente de proyecto va a gestionar los riesgos de ese proyecto, de su proyecto. Entonces yo tengo el gerente de proyectos o el gerente de riesgo del proyecto A mirando los riesgos del proyecto A, el responsable de riesgos del proyecto B va a gestionar sus riesgos, el responsable del proyecto C o de la operación va a gestionar sus riesgos, pero tiene que haber una persona a un nivel más alto, que es el gerente de programa, que sea responsable de gestionar los riesgos de las interdependencias, es decir, cómo los riesgos de los distintos proyectos y operaciones del programa están vinculados. Por ejemplo, a veces un proyecto del programa necesita consumir determinados entregables o materiales o determinadas cosas que si no se las entrega a tiempo a los demás proyectos, eso me podría generar un problema. Entonces, como cada gerente de proyecto solo se limita generalmente a sus riesgos, tiene que haber alguien que esté gestionando esos riesgos de las interconexiones, de las interdependencias, que de hecho es donde muchas veces fallan en los programas la implementación. El otro tipo de riesgos importante son los riesgos escalados, es decir, riesgos que en determinado momento se estaban gestionando a nivel de proyectos o de operaciones del programa, pero en determinado momento se define que es necesario o que sería más eficiente que determinados riesgos no se gestionen a nivel de proyecto y operación, sino a nivel del programa al que corresponden. Por ejemplo, un gerente de un proyecto del programa ha estado mucho tiempo, ya va muchos meses, tratando de gestionar un riesgo y no puede porque de repente le falta autoridad o no tiene el suficiente financiamiento y entonces eso ya excede su nivel de autoridad y por lo tanto el riesgo pasa a un nivel superior, al nivel del gerente del programa, que es quien debe gestionar ese riesgo. El otro tipo de riesgos importante en un programa son los riesgos transversales. ¿Qué quiero decir con transversales? Son los riesgos que están en determinada cantidad en todos o en la mayoría o en varios de los proyectos. Imagínense que yo tengo 10 proyectos en un programa y en 7 proyectos del programa está el mismo riesgo. Entonces yo tengo que analizar si es eficiente y si está bien que 7 personas gestionen ese riesgo en cada proyecto o si sería necesario o sería más óptimo que ese riesgo no se gestione a nivel de proyecto, sino que se gestione a un nivel más arriba, a nivel del programa. Por ejemplo, a veces, imagínense que tengo 5 proyectos retrasados, pero el problema no es cómo los proyectos están gestionando el abastecimiento, que en ese caso imagínense que están haciendo determinadas compras o contrataciones y se están demorando sistemáticamente en todos los proyectos. Pero cuando yo empiezo a ver por qué todos esos riesgos en los proyectos están mal, me doy cuenta que no es responsabilidad del proyecto o que no es algo que el proyecto pueda arreglar, porque de repente el problema o la causa raíz de todos esos riesgos
no está en el proyecto, está de repente en el proceso o en el procedimiento que se definió a nivel corporativo que todos esos proyectos tenían que usar. Entonces, si yo resuelvo sacar esos riesgos del proyecto, llevarlo a nivel corporativo, hablar con la persona responsable de esos procesos de abastecimientos o contrataciones o compras y ver si hay posibilidad de flexibilizar o acelerar esos procesos o hacerlos menos burocráticos, esa persona toma ese riesgo, que es el riesgo de retraso en los proyectos del programa a raíz de deficiencias o dificultades que tenemos en los procesos de compras, abastecimiento, etc. Entonces, ahí se arregla el riesgo o el problema, que es lo que me genera el riesgo, porque estamos abordando la causa raíz. Y la causa raíz no está bajo la órbita de los proyectos. Los proyectos no pueden hacer nada porque no les compete, no pueden, no tienen la autoridad para modificar ese tipo de procedimientos de compras o adquisiciones. Entonces no está en su órbita resolver el tema, pero sí puede estar a nivel corporativo. Ojo, ¿no? Esto es solo un ejemplo para mostrar lo que sería riesgos transversales y cómo tratarlos. No quiere decir que en todas las compañías esto ocurra o que siempre la solución sea esa. Pero cuando la solución en realidad está fuera de los distintos proyectos o incluso del programa, puede ser mejor estudiar cuáles son las situaciones, los riesgos comunes, los riesgos transversales y ver si está bien que se gestionen en cada uno de los proyectos o si habría que tomar medidas y sería más eficiente que se gestionen a nivel de programa o a nivel corporativo, es decir, fuera del ámbito de los proyectos. Puede ser, en el caso de adquisiciones también, que sea más eficiente gestionar las adquisiciones a nivel global y no en cada uno de los proyectos. Y eso también nos ayudaría a manejar determinados riesgos. Pero bueno, eso ya tendría que ver con las estrategias de compras del programa y de los proyectos, que es otro tema. En definitiva, riesgos transversales son los riesgos que están en distintos componentes del programa, en distintos proyectos o operaciones, y entonces uno los identifica y dice, bueno, el riesgo 22 está en el proyecto 1, en el proyecto 3 y en el proyecto 7 y en el proyecto 8. Y entonces los estudiamos a ver si está bien que esté ahí o si podríamos gestionarlos más efectivamente a nivel de programa. El otro tipo de riesgos que se gestiona en un programa son los riesgos propios. Es decir, los riesgos de un programa no son la suma de todos los riesgos de todos sus proyectos. En realidad, si lo miramos globalmente, serían esos riesgos más los riesgos propios que gestionamos a nivel de programa. Pero no hay una redundancia entre el trabajo del gerente de programa y gerente de proyecto. ¿Qué quiero decir? Los riesgos que se gestionan en el proyecto se siguen gestionando en el proyecto y ahí el gerente de programa no tiene nada que hacer. No va a gestionar a nivel de programa los riesgos del proyecto, porque para eso está el responsable de riesgos de proyecto, si no tendríamos duplicación de tareas. Entonces, hay riesgos que sí son propios del programa. Por ejemplo, imagínense el riesgo de que renuncien los directores de proyecto. Ese riesgo generalmente no lo tiene en el registro de riesgo del proyecto ningún director de proyecto o responsable de riesgo del proyecto. Ese riesgo generalmente no está en el registro de riesgo porque si yo soy gerente de proyecto no voy a poner como riesgo el riesgo de que yo me vaya. Porque ese riesgo no lo tengo que gestionar yo, lo tengo que gestionar mi jefe que está arriba mío. Entonces en un programa pasa lo mismo. El riesgo que en mi programa se me vaya algún gerente de proyecto es un riesgo mío como responsable del programa, por lo tanto lo tengo que gestionar yo. A nivel de programa, no se gestiona a nivel de cada uno de los proyectos individualmente. Entonces, ese riesgo se llama riesgo propio. Entonces, los 4 tipos de riesgos que típicamente gestionamos en un programa son los riesgos propios, los riesgos escalados, los riesgos transversales y, como les decía al inicio, los riesgos de las interdependencias. A mí me preguntaban una seguidora en YouTube que me pidió que grabara este tema para explicar un poco la diferencia entre gestión de riesgos de proyectos y de programas, y me preguntaba cuál es el límite y el rol en la gestión de riesgos del equipo de proyectos y del equipo de programa. El rol está claramente diferenciado. Los responsables de proyecto, asumiendo que sean proyectos medianos, pequeños, no megaproyectos donde generalmente hay un gerente de riesgo responsable o especialista de riesgo, asumamos que eso no está. Asumamos que el gerente de proyecto gestiona los riesgos de su proyecto.
Entonces, ese gerente, tal como nos enseñaron a nosotros en gestión de riesgos de proyecto, va a seguir siendo el responsable de los riesgos del proyecto. El programa va a tener otros riesgos distintos, que son los 4 que mencionamos, y otros riesgos típicos de programa, como por ejemplo los riesgos de cumplir o no con los beneficios del programa. El que está a cargo de ver si los beneficios del programa lo vamos a cumplir o no, y por lo tanto ver qué riesgos tenemos de no cumplir con esos programas, no son los gerentes de proyectos, es el responsable del programa. Lo mismo con cumplir los objetivos consolidados del programa. El que tiene que ver esos riesgos es el gerente de programa. Un gerente de proyecto, cuando gestiona riesgos, tiene una mirada de riesgos más internos, más tácticos. Por otro lado, un gerente de programa tiene sí la mirada de los riesgos internos al programa, los riesgos tácticos del programa, porque un programa es táctico, pero también una diferencia con un gerente de proyecto es que el gerente de programa además tiene una visión estratégica y también de mirar muchos los riesgos del exterior, los riesgos del mercado, los riesgos de la fuera del programa. Porque un gerente de proyecto o los proyectos en general son más tácticos por naturaleza, pero los programas tienen un componente táctico y estratégico. Por eso los especialistas de riesgos de programas o quienes trabajamos en gestión de riesgos de programas tenemos que tener una mirada y un componente y habilidades no solo de la parte táctica del programa, sino de la parte estratégica. No solo tenemos que saber gestionar riesgos internos, sino riesgos que tienen que ver con afuera, con los temas políticos, ambientales, sociales, muchos de lo que es el mercado y riesgos estratégicos. Bueno, hay mucho para hablar de este tema de gestión de riesgos de programas y portafolios, pero espero por lo menos haberte dado una luz en lo que son las diferencias fundamentales, al menos a mi entender, en gestión de riesgos de proyectos y gestión de riesgos de programas y portafolios. Si bien no lo mencioné mucho, todos estos conceptos que te comenté recién aplican igualmente para gestión de riesgos de programas como para gestión de riesgos de portafolios. Si te gustó este video, te invito a apretar el botón que dice suscribirme en YouTube, en mi página de YouTube, para que la próxima vez que suba videos de este tema te enteres de inmediato. Y además te invito a compartirlo en tus redes sociales y te veo en el próximo video.